Un cordial saludo, mi nombre es Laura Camila Alguera Rojas, soy aprendiz SENA del Centro de Gestión Administrativa de la ficha 2024-59 y el día de hoy voy a presentar mi estrategia pedagógica de la competencia de reconocer recursos contables. ¿Qué son los registros contables? Los registros contables son aquellos que facilitan la revisión y el control de las transacciones de una empresa, obteniendo una situación o un estado financiero actual. Son requeridos para los fines fiscales, las responsabilidades legales y un mejor desarrollo y en las supervisiones financieras que hacen los entes de control. Tenemos el esquema de la cuenta T. La cuenta T permite realizar el registro de una manera estructurada y organizada en las diferentes operaciones que son realizadas en una empresa. La cuenta T cumple con las siguientes partes. Número 1 tenemos el código y nombre de la cuenta. Segundo tenemos al debe y al haber. Tercero tenemos al debitar, en donde se registra el valor al lado izquierdo, es decir, en el debe, y acreditar, que se registra el valor al lado derecho, es decir, en el haber. Tenemos el movimiento débito y el movimiento crédito. El movimiento débito hace referencia a la suma de los valores que se registran en el debe. Y tenemos al movimiento crédito, que hace referencia a la suma de los valores registrados en el haber. Por último, tenemos al saldo débito y al saldo crédito. Saldos en la cuenta T. Tenemos que el saldo de la cuenta T es la diferencia entre los valores que se registraron entre la columna del debe y los registrados en la columna del haber. Es decir, que es la resta entre los valores en el debe y en el haber. Tenemos el saldo débito, que una cuenta tiene un saldo débito cuando el movimiento es mayor que el movimiento crédito. Lo mismo pasa con el saldo crédito. Una cuenta tiene un saldo crédito cuando el movimiento crédito es mayor que el movimiento débito. Tenemos la clasificación, nomenclatura y movimiento de las cuentas. En la clasificación de las cuentas, tenemos que las cuentas hacen referencia a los derechos, a las deudas, las obligaciones, las propiedades que posee una empresa en una fecha determinada. También representan los ingresos, los costos, los gastos, las diferentes utilidades que genera la empresa en un periodo predispuesto en las actividades mercantiles. Para la clasificación tenemos cuentas reales o de balance y en ellas se encuentran el activo, el pasivo y el patrimonio. Tenemos a cuentas nominales o de resultado, tenemos a los ingresos, a los gastos y a los costos. Tenemos a las cuentas de orden, donde se encuentran las cuentas deudoras y las cuentas acreedoras. Para la nomenclatura, las cuentas existe un catálogo en donde se encuentran clasificadas según su codificación y de la misma manera se les da pues su nombre. Tenemos a las cuentas reales, de balance, nominales y de orden. Tenemos que las cuentas reales o de balance hacen referencia a los valores tangibles, es decir, a las propiedades, a las obligaciones, y los valores intangibles, como el how now, que es el saber hacer, o el what with, que significa el reconocimiento ante el mercado que tiene la empresa. En ellas pues se encuentra el activo. El activo pues representa los bienes y derechos estimados en dinero, en propiedades, por ejemplo, el dinero de caja o de bancos, las mercancías, los muebles, los vehículos, las cuentas pendientes por cobrar, entre otros. Tenemos aquí al pasivo, que son las obligaciones que tiene la empresa, es decir, las deudas o pagos pendientes con otras empresas o una persona natural. Tenemos al patrimonio, que representa los aportes del dueño o a los accionistas de la empresa, por ejemplo, el superávit, las reservas y el resultado, los resultados del ejercicio. Tenemos a las cuentas nominales, que hacen referencia pues a los gastos, y son aquellas que se realizan al final de un ejercicio contable, a conocer las utilidades, las pérdidas, los ingresos, los costos, pues según el corte que se realice en la empresa. Tenemos los ingresos, que son los valores que ingresan por las ventas o la prestación de servicios que ofrece la empresa. Los gastos
son las disminuciones de los beneficios o la estabilidad económica en forma de salidas o disminuciones, principalmente en los valores de los activos. Tenemos los costos, tenemos costos de ventas, que son las adquisiciones dirigidos hacia la venta directamente, y la producción y costos de producción, que son las cuentas asociadas con la elaboración o producción de bienes o prestaciones donde se obtienen los ingresos. Es decir, que estos costos son la materia prima que nos da un resultado final para obtener un producto diferente. Tenemos las cuentas de orden, que son aquellas que reflejan los derechos y las obligaciones pues contingentes sin incidencia directa en el balance financiero. Tenemos a las cuentas deudoras y a las cuentas acreedoras. Las cuentas deudoras representan dineros, documentos, bienes como grupo de cuentas de orden acreedoras con un saldo débito. Y las acreedoras. Tenemos que son bienes que custodian, que se custodian de como un manejo o negociación y son de orden con un saldo crédito. Tenemos al Plan Único de Cuentas, más conocido como PUC. Tiene como objetivo buscar la uniformidad en el registro de las diferentes operaciones económicas que se realizan en una empresa, brindando claridad, organización, confiabilidad, estructuración y comparación para que haya un mejor balance y un mejor control en las empresas. Tenemos que el Plan Único de Cuentas está compuesto por un catálogo en donde se encuentra la descripción y la dinámica para la correcta aplicación, donde se plasman las clases, los grupos, las cuentas, las subcuentas, que son identificadas según su código, es decir, su número y su denominación. Como lo vemos en este cuadro, existen el grupo, que son los 2 primeros dígitos, la cuenta como tal, que son los 4 primeros dígitos, la subcuenta, que son los 6 primeros dígitos, y las auxiliares, que son de 7 a más dígitos. Las cuentas auxiliares son adicionales a las subcuentas que se encuentran en el catálogo, y pues estas son según se requieran, para lo cual se emplearán desde el 7º dígito. Tenemos a las clases de identificación por primer dígito. Esto es más que todo por la clasificación de las cuentas. Como se puede observar, pues ahí están las diferentes clases. En el PUC también se encuentran las abreviaturas. Se encuentra estructurado y organizado según pues los niveles, es decir, pues las clases. Seguimos con la partida doble. Es un principio universal utilizado en contabilidad, donde se realiza un doble registro y existe, o sea, si existe una cuenta en el que entra en el debe existir una cuenta que sale por el haber. La partida doble es en definitiva un principio de igualdad que se debe llevar y cumplir a lo largo de toda la contabilidad en las actividades económicas que se realizan. Aquí tenemos un ejemplo: un cliente abona 200,000 pesos a la deuda por la venta de mercancías a crédito y gira un cheque a favor de la empresa. Aquí tenemos las diferentes cuentas T. Aquí podemos observar lo que decíamos del PUC, su denominación, su codificación, el debe, el haber. Vemos que si entra en el debe, sale por el haber y se realiza pues esta comparación. Tenemos que un asiento contable es el registro de las diferentes operaciones que se realizan en los comprobantes o libros contables. Se puede decir que un asiento contable es la suma de los débitos y esta debe ser igual a la de los créditos. Tenemos acá un ejemplo pues, de un asiento contable estructurado. La estructura, el esquema normal de la cuenta T, si entra por el debe, sale por el haber, y en esta parte tenemos el asiento contable, que es un modo de comparación. Tenemos los tipos de asientos contables, pues recordemos que son los encargados de llevar el registro según la contabilización en las entradas o salidas de las actividades económicas realizadas en una empresa. Tenemos que los asientos contables simples, por lo general, representan el registro de 2 cuentas respectivas a un débito y a un crédito. Entonces acá tenemos el código, la cuenta,
el debe y el haber, y efectivamente en el debe y en el haber nos da lo mismo. Tenemos el asiento contable compuesto, y este representa el registro de más de dos cuentas. Así como lo vemos acá, tenemos el de caja, el de clientes y comercial por mayor y al por menor. Aquí tenemos el código, las cuentas. Tenemos en cuenta que acá en el debe son 200 más 800, da 1.000.000 de pesos. Y en el haber, al comercio al por mayor y al por menor, 1.000.000 de pesos. Seguimos con el balance de comprobación. El balance de comprobación es empleado para obtener y establecer un resumen del estado financiero según las operaciones realizadas en la empresa. Es un informe que recoge las posiciones deudoras y acreedoras de una empresa para realizar su verificación. Es importante que mediante la partida doble se debe obtener la misma cantidad. Es decir, que la cantidad que se obtiene por medio de los asientos contables después de un ejercicio que se realiza en la empresa se efectúe la misma cantidad en el balance de comprobación. Aquí tenemos un claro ejemplo en donde se registran las cuentas que se emplearon en el ejercicio, su respectivo código. Tenemos los registros que se realizaron en el debe según la naturaleza de las cuentas y su sumatoria. Tenemos en el haber los registros que se realizaron en las diferentes cuentas y su sumatoria. Tenemos en cuenta que aquí da la misma cantidad y es decir que está balanceado. Tenemos a los regímenes tributarios. En Colombia tenemos que los regímenes tributarios son el conjunto de normas que se establecen en los diferentes impuestos que son pagados según la naturaleza de las personas. Tenemos según la naturaleza. Entonces tenemos a las personas jurídicas que una vez constituida una empresa o una organización se forma una persona diferente cual debe actuar de una manera independiente a los socios, es decir, que sin necesidad de identificar a las personas que conforman la empresa. Tenemos a las personas naturales, que son personas que siguen siendo la misma, solo que adquieren una calidad de comerciante por emplear profesionalmente una actividad mercantil. Tenemos a los tipos de regímenes tributarios en Colombia, tenemos a los grandes contribuyentes, los cuales son estipulados según la resolución de la DIAN, que pueden ser retenedores o autorretenedores, que tienen su propia manera o de manejar sus impuestos. Tenemos el régimen responsable o común, que es aquella persona natural o jurídica que esté inscrita como responsable del impuesto a las ventas por vender productos o servicios de un gravamen y no está clasificada como responsable de IVA. Tenemos al régimen simple, que es el cual no son responsables del impuesto a las ventas, que pertenecen a todas las personas naturales, comerciantes y artesanos que cumplen con los requisitos del régimen simplificado. Tenemos a los tipos de impuestos en Colombia. Los impuestos son importantes porque es un modo de financiación o subvención del gobierno para luego invertir en los bienes y servicios que se les ofrece a los ciudadanos, como las obras, el mantenimiento que requiere el país, departamento o municipio, según sea el impuesto. Del mismo modo, todos tendrán un beneficio. Los impuestos en Colombia se utilizan para invertir en la infraestructura, en las vías, en la pavimentación, los parques, la educación, la salud, los rubros que se distribuyen según las mismas regalías de cada departamento o municipio. Y ahora mismo los impuestos ayudan a solventar los subsidios, el CISBEN, los programas como Familias en Acción, la ayuda para el adulto mayor y hoy en día con la pandemia del COVID-19 el ingreso solidario. Tenemos a los tipos de impuestos. Los tipos de impuestos se clasifican en directos e indirectos según si tienen capacidad de pago. Tenemos los impuestos indirectos, que son gravámenes que son establecidos por la ley directamente a las personas que poseen los ingresos o patrimonio gravado. Tenemos los impuestos indirectos, que son gravámenes que recaen en determinados productos o servicios y son iguales para todos sin importar la capacidad de pago. Tenemos al impuesto por gravamen al movimiento financiero, más conocido como 4 por 1000, que se aplica cuando se realizan los movimientos o transacciones financieras. Su tarifa es del 0,40% y su forma para realizar el cálculo del gravamen al movimiento financiero se tiene en cuenta la siguiente forma. Tenemos el valor de la base por 4 sobre 1000. Aquí tenemos un ejemplo. Juan David retira de su cuenta bancaria un valor de 8.300.000 pesos. Por esta transacción el banco le descuenta o cobra el 4 por 1000. ¿Cuánto debe pagar por este concepto?
Entonces tenemos que el valor base es de 8.300.000 pesos por 4 sobre 1.000. Esto da un gravamen al movimiento financiero de 33.200 pesos. Esto quiere decir que Juan David tiene que pagar esta suma por realizar este movimiento bancario. Tenemos el impuesto al valor agregado, más conocido como IVA, se puede decir que es el más importante del país. Cuenta con el IVA a las ventas, que es una contribución tributaria deducida a partir de los precios que los consumidores pagan por bienes y servicios. Es obtenido a partir de los costos de producción y ventas de las empresas. Aquí tenemos sus diferentes tarifas. Tenemos la tarifa del 5% a los servicios y la tarifa del 5% a los bienes. Tenemos la tarifa del 19% que es aplicable tanto a los bienes como a los servicios. Tenemos aquí a los bienes gravados, a los bienes exentos y a los bienes excluidos o que no causan. Tenemos en esta tabla los bienes y servicios que son exentos de IVA, como las carnes frescas o refrigeradas, el pollo, el cerdo, la leche y la nata, las papas, los fertilizantes, la maquinaria agrícola, los abonos, productos como la cebolla, el banano, las uvas, la manzana, etc. Tenemos el impuesto al IVA por compras, es decir, el IVA descontable. Tenemos que hacer que el empresario paga por adquirir bienes para la venta y repercuta en el consumidor final. Tenemos un ejemplo. Se compra mercancías por valor de 600.000 pesos, más el IVA que es del 19%. Debemos convertir este 19% en decimal. En este caso es 19 dividido entre 100. Tenemos que la fórmula es valor a gravar por el porcentaje de la tarifa. Entonces, en este caso serían 600.000 pesos por 0,19. Esto es igual a 114.000 pesos de IVA. Tenemos que el valor de las mercancías son 600.000 pesos y el valor del IVA es 114. Sumamos estos dos y en total nos da 714.000, es decir, que es el total que se debe cancelar por la compra de las mercancías. Tenemos el impuesto de retención a la fuente, que es el cobro anticipado de un impuesto. Es una forma que tiene el Estado para poder recaudar un impuesto lo más pronto posible, sin tener que esperar a que transcurra el periodo de dicho impuesto. Cuando se hace una venta se obtiene un ingreso, y un ingreso por venta de productos o servicios es una operación que conduce a que el contribuyente pueda incrementar su patrimonio, por lo que es un ingreso que puede estar grabado por un impuesto de renta, razón por la cual al momento que el cliente hace el pago, este debe retener un valor por concepto del impuesto de renta. Tenemos que su fórmula es el valor de la base por el porcentaje de la retención. Un ejemplo. Se venden mercancías por un valor de 2.500.000 y calcular la retención en la fuente con la tarifa del 3,5%. Recordemos que existen diferentes tarifas de retención en la fuente. Tenemos, en este caso, que el valor base es de 2.500.000 pesos. Convertimos el 3,5% en decimal. En este caso sería por 0,035 y en este caso da 87.500. Es decir, que la retención en la fuente por vender mercancías es de 87.500. Tenemos el RTICA. El RTICA es el anticipo de industria y comercio, es de orden distrital o municipal y de comercio efectuado por el vendedor y descontado por el comprador. Su tarifa es de 11,4% y su fórmula es la siguiente: el valor de la base por 11,4% sobre 1.000. Un ejemplo, calcula el valor de RTICA para una venta de un valor de 1.200.000 pesos, es decir, esta es la base. Y convertimos el 11,14% en decimal. Entonces, realizamos la operación de 1.200.000 pesos por 11.000,4 sobre 1.000 y esto da un valor de 13.248.000 pesos. Este es el valor del RTICA para este ejercicio. Tenemos a los salarios en Colombia. Recordemos que el salario es una remuneración ordinaria, fija o variable, donde se encuentra el trabajo complementario y las horas extras. En Colombia existen 3 tipos de salarios.
Principalmente se encuentra el salario mínimo legal vigente, que es aquel que está para absolutamente todos los trabajadores, tienen derecho para suplir sus necesidades básicas, familiares, culturales, etc. Actualmente, en el 2021, el salario mínimo está a 908.000 pesos con 526.000. Y tenemos el salario básico, que es la remuneración estipulada en el contrato y es utilizado en la liquidación para las horas extras. Tenemos el salario integral, que es la remuneración del trabajo con el valor de las prestaciones, recargos y beneficios que corresponden al trabajador. Por ejemplo, tenemos las primas legales, las cesantías, los intereses sobre las cesantías, con excepción de las vacaciones. Y tenemos el auxilio de transporte, que es un beneficio al trabajador que devengue mensualmente hasta 2 salarios mínimos legales vigentes. El auxilio de transporte para el año 2021 es de 106.454.000 pesos. Tenemos la remuneración, el trabajo ordinario y suplementario. Tenemos que una jornada ordinaria hace referencia a la jornada de trabajo acordada en el contrato laboral, que puede ser máxima hasta 8 horas diarias, es decir, 48 horas semanales. Tenemos el trabajo diurno y nocturno. El trabajo diurno comprende el trabajo diurno desde las 6 de la mañana hasta las 9 p.m. y el trabajo nocturno comprende desde las 9 p.m. hasta las 6 a.m. El trabajo nocturno, solo por el hecho de ser nocturno, su recargo es del 35%. El trabajo extra, que son las horas extras, son adicionales a las horas de la jornada ordinaria y no podrán exceder de las 2 horas diarias. Tenemos la tabla de fórmulas de recargos por trabajo nocturno, suplementario y descansos remunerados. Tenemos aquí la clase de trabajo, el recargo y el factor. El factor representa un 100% de la hora ordinaria, que en el factor representa 1, es decir, 1 más el porcentaje del recargo por el tiempo extra. Aquí tenemos un ejemplo de cómo sacar un factor. Factor del recargo. Entonces tenemos el 25%, el cual lo dividimos entre 100 y da 0.25. Ese 0.25 lo sumamos más 1, es decir, el factor, y da un total de 1.25. En este caso sería el factor. Y pues así se realiza deliberadamente con el resto de las clases de trabajo, según sus recargos. Entonces tenemos que para extra diurno ordinario tenemos el valor de la hora ordinaria por 1.25 por el número de horas. Tenemos el extra nocturno ordinario por 1.75, que es el valor de hora ordinaria por 1.75 por el número de horas. Dominical y festivo. Tenemos el valor de la hora ordinaria por 1.75 por el número de horas. Tenemos el dominical y festivo nocturno, que es el valor de hora ordinaria por 2.10 por el número de horas. Tenemos el extra diurno festivo, que es el valor de la hora ordinaria por 2.0 por el número de horas. Tenemos el extra nocturno festivo, que es el valor de la hora ordinaria por 2.50 por el número de horas. Y por último tenemos el recargo nocturno, que es el valor de la hora ordinaria por 0.35 por el número de horas. Tenemos a las deducciones de aportes del trabajador y del empleador. En Colombia, la empresa realiza deducciones por efecto de nómina a los trabajadores para los aportes de la salud, pensión, retención en la fuente y embargos judiciales si se requiere. Los embargos, los empleados pueden descontar cuotas voluntarias para sindicatos, fondos de empleados y cooperativas, para préstamos, entre otros. Tenemos que el sistema de seguridad social son los regímenes para pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios que defina la ley. Las entidades promotoras de salud son las prestadoras de servicios para obtener acceso a la atención para cubrir las necesidades sanitarias, contingencias de enfermedades generales, entre otras. El fondo de pensiones es el resguardo ante la vejez, la invalidez o la muerte a través de un reconocimiento de pensiones y prestaciones económicas que son estipuladas por la ley. Aquí tenemos que las deducciones al trabajador
hace referencia a la salud, que es igual al salario básico más las horas extra más las comisiones por el 4%. Obviamente se realiza la conversión a decimal. Tenemos las deducciones a la pensión, que es el salario básico más las horas extras más las comisiones si así si tiene el trabajador por el 4%. El total deducido es igual a la salud y la pensión. Aquí tenemos las deducciones al empleador, que es igual al salario básico más las horas extras más las comisiones por 8.5% en el caso de la salud. Y en el caso de la pensión tenemos que es el salario básico más las horas extras más las comisiones por el 12%. Es decir, el total detalle de descuentos por seguridad social, que son lo que deduce el empleador, que son los aportes por la salud más aportes de pensiones. Aquí tenemos una tabla que refleja de una manera mejor los porcentajes. Tenemos el total de vengado y el total neto. El total de vengado se obtiene por medio de la siguiente fórmula. Tenemos el salario básico más el auxilio de transporte más las horas extras más las comisiones si las tiene el empleado. Y el pago neto, que es el total que recibirá el trabajador menos el total deducido, es decir, los descuentos por salud y pensión. Es decir, que su fórmula es igual a neto pagado es igual al total de vengado menos el total deducido. El trabajador recibirá este pago por su trabajo realizado en el mes. Tenemos las apropiaciones o aportes para fiscales por concepto de SENA, ICBF y subsidio familiar, es decir, la caja de compensación familiar. Tenemos que estos aportes para fiscales solo lo realiza el empleador. Para el SENA tenemos salario básico más las horas extras más las comisiones por el 2%, que es la tarifa. Tenemos el ICBF, que es el salario básico más las horas extras más las comisiones por el 3%. Y por último tenemos la caja de compensación familiar, que es igual al salario básico más las horas extras más las comisiones por el 4%. El total de los aportes para fiscales es igual a la caja de compensación familiar más el ICBF y más el SENA. Tenemos aquí las prestaciones sociales, o es decir, las provisiones, y que también las realiza el empleador. Tenemos las cesantías con una tarifa del 8.33%, los intereses sobre las cesantías, que es del 12%. Tenemos la prima de servicios, que es del 8.33%, y las vacaciones, que es del 4.17%. La dotación suministrada a los trabajadores se realiza 3 veces al año. Tenemos a los riesgos profesionales y ARL. Los riesgos profesionales, más conocidos como ARL, es la entidad encargada de prevenir, proteger y prestar los servicios a los trabajadores por efectos de las enfermedades y accidentes que pueden ocurrir en la realización de su trabajo en las instalaciones de la empresa. Tenemos aquí que los riesgos profesionales son iguales al salario básico más las horas extras más las comisiones por la tarifa. La tarifa se da según el nivel de riesgo que se encuentra aquí en esta tabla. Tenemos que para el riesgo nivel 1 es de 0.522%, que es un valor de 4.743.000 pesos. Tenemos el riesgo de nivel 2, que es del 1.044%, que hace referencia a 9.485.000 pesos. Tenemos el riesgo de nivel 3, que es la cotización es del 2.436%, que es igual a 22.132.000 pesos. Y el riesgo número 4, que hace referencia a una cotización de 4.350%, hace referencia al 39.521.000 pesos. Gracias por su atención.